Hola a todos, soy Antonio Mas, médico endocrino, y hoy vamos a hablar de fármacos para perder peso. Me refiero a los fármacos de verdad, los aprobados por la Agencia Española del Medicamento, ¿eh? Nada de quemagrasas ni chorradas de estas. Venga, musiquita chula y empezamos. Hola a todos y bienvenidos al capítulo 7 de Planeta Dieta. Como siempre, antes de empezar, os recuerdo que podéis seguir el programa también a través de Telegram. Además, allí podréis disfrutar de contenido adicional y dejar vuestras preguntas y propuestas para los siguientes programas. Os dejo el enlace en las notas del programa. Y ahora sí, vamos a hablar del tema de hoy porque la verdad es que se las trae. No voy a hacer un programa realmente exhaustivo analizando cada fármaco en detalle, porque mi idea es hacer una visión panorámica. Sabéis que como estamos empezando el podcast, apenas llevamos 7 capítulos, estoy un poco todavía intentando mirar todo desde lejos, con la intención de que si alguno de los temas os gusta especialmente y queréis que profundice, pues ya sabéis, os apuntáis al Telegram, me lo decís y yo estaré encantado de hacer un programa con más detalle. Entonces, como digo, hoy vamos a hablar de los fármacos médicos, fármacos con receta, que están disponibles en España con la indicación de tratar la obesidad. No voy a hablar nada ni de quemagrasas, ni de diuréticos, ni de hierbas milagrosas. Ya sabéis que todos estos fármacos, pues incluso, aunque nos ayudaran a perder peso, la mayoría de veces, básicamente el efecto que tienen es ayudarnos a perder líquido, el hecho de que tú pierdas un par de litros, que no kilos, no tiene nada que ver con la obesidad. Cuando hablamos de obesidad y hablamos de peso, nos estamos refiriendo de forma indirecta a perder grasa. No solo perder grasa, sino perder grasa y mantener la masa muscular, sino bendita la gracia. Y estos fármacos alternativos, pseudoterápicos, obviamente no entran en el arsenal de tratamiento médico de la obesidad. Tampoco voy a hablar más de este tema, lo dicho, si queréis que un día hablemos de todos los fármacos estos que no son fármacos, que la mayoría de veces son complementos nutricionales en teoría para tratar la obesidad, pues me lo decís en el Telegram y yo encantado de revisarme el tema y hacer un programa. Como os decía, fármacos de verdad. En concreto, en España, a día de hoy, solo disponemos de 3 fármacos aprobados con la indicación de obesidad. Cuando digo aprobados me refiero a que es una especie de... obviamente están garantizados por la Agencia Española del Medicamento porque tienen suficiente evidencia científica detrás y además llevan en la ficha técnica del fármaco, porque cada fármaco tiene una ficha técnica que de alguna manera sirve de guía para saber dónde sí y dónde no se puede utilizar, pues a día de hoy, como os digo, solo hay 3 fármacos. Ahora luego comentaré cuáles son. Tenéis que saber también que en realidad existe algún otro fármaco que puede ayudar a adelgazar. En general son fármacos que utilizamos para tratar la diabetes y que de rebote, pues además adelgazan. Mm, la cuestión aquí es que, aunque sepamos que son fármacos que ayudan a adelgazar, no tienen la indicación aprobada del Ministerio, de la Agencia Española del Medicamento, y por tanto, en teoría, no deberían utilizarse. Sí que se pueden utilizar porque al final tienen respaldo científico, pero en teoría la indicación no existiría y por tanto deberíamos ser, como mínimo, reticentes a recomendarlo. Bien, pues vamos a empezar haciendo el repaso de los fármacos, pero antes de meterme de lleno en hablar de cada uno, quiero hablaros de forma general cuál sería la indicación para utilizar este tipo de fármacos. Porque ya os imagináis que no son para todo el mundo. El tratamiento de la obesidad pasa por un cambio de hábitos, de dieta, de ejercicio y demás. Y nunca deberíamos recomendar de entrada el tratamiento farmacológico. Esto no quita que sea útil porque realmente funcionan muy, pero que muy bien. Pero
como fármacos que son, pues tienen sus pros y tienen sus contras y debemos seleccionar a los pacientes candidatos a tomarlos. Ya os imagináis que los seleccionamos un poco pues en función del grado de gravedad del problema. Y aquí precisamente está el tema. Estos fármacos, en principio, solo están recomendados para pacientes que tienen obesidad, es decir, un IMC, índice de masa corporal, por encima de 30, así a día de hoy es como definimos la obesidad, pues en teoría cualquier paciente con obesidad lo podría utilizar, o pacientes que tengan un IMC mayor de 27, que esto sería, hablando en palabras, un sobrepeso grado 2, una preobesidad, que además asocien complicaciones que típicamente se relacionan con el exceso de peso. Es un paciente con un IMC de 27-28 que además tenga diabetes, que además tenga hipertensión, colesterol, triglicéridos, apnea del sueño o cualquier otra de estas complicaciones de la obesidad. Pero ojo, la indicación no se hace automáticamente cuando un paciente ya tiene determinado exceso de peso, no. Lo primero sería intentar una terapia estándar, a base de dieta, a base de ejercicio, si hace falta con soporte psicológico en el mundo ideal. Y si resulta que todas estas medidas no son suficientes para solucionar el problema, por desgracia, casi nunca son suficientes, y además hemos hecho un seguimiento adecuado, porque lo que no vale es ir al médico y decirle, no, oye, sí, yo llevo un mes intentando hacer dieta, pero ¿dieta qué? ¿La has conseguido hacer? ¿Qué tipo de dieta? ¿Has probado alternativas? Habría que hacer obligatoriamente un seguimiento previo para detectar otros problemas de base antes de pasar al tratamiento más intensivo vía farmacológica. Y ojo, porque esto no es por puro capricho, ¿eh? Si decimos que antes hay que agotar otras fases más estándar, más básicas del tratamiento de la obesidad, es porque al final estas fases siempre son necesarias. ¿Qué quiero decir? Que por mucho que te trates con fármacos, si tú no solucionas los problemas de base del estilo aprender a comer, aprender a cocinar, aprender a hacer deporte, aprender a gestionar la ansiedad, el fármaco no te va a dar ningún resultado. Por lo tanto, no busquemos la vía rápida, la solución milagrosa en el fármaco, porque desgraciadamente no lo es. Sintiéndolo mucho, no es ningún milagro. Y si tú no haces nada, ningún tipo de terapia complementaria, que no sería complementaria, sería la terapia inicial, la dieta, el ejercicio y demás, si tú no haces nada de esto, el fármaco, ya te digo yo, que lo he visto muchas veces, que no te va a dar ningún resultado. Así que esto quede claro, por favor, el tratamiento farmacológico de la obesidad es una alternativa en el proceso de pérdida de peso cuando no estamos obteniendo resultados a pesar de hacer las cosas bien. Ojo, muy importante. Y ahora sí, vamos a pasar a hablar en detalle, pocos detalles os daré, tampoco me voy a enrollar mucho, de cada uno de estos tres fármacos disponibles en España. Vamos a hablar de el Orlistat, que es el fármaco más antiguo que tenemos, ya tiene décadas, diría yo. En segundo lugar, hablaremos del liraglutide, que es un fármaco más novedoso, creo que lo tenemos aproximadamente desde 2017-2018. Y en tercer lugar, hablaremos de un fármaco que en realidad son dos, es un fármaco que se da en combinación, aunque es una pastilla sola, es la mezcla de naltrexona y bupropión. Vamos a empezar con el primero y más antiguo de ellos, que como os decía es el Orlistat, el famoso marca registrada Xenical. Os sonará también porque ahora hay una versión que se da sin receta, que diría que se llama el Agi, un fármaco que anunciaba la famosa Rosa de España. Pues bueno, es este. Al final, el principio activo en cualquiera de estos, Xenical, Agi o cualquier otra forma, es el Orlistat. ¿Y cuál es el fundamento de este fármaco en relación a la pérdida de peso? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Pues lo que hace este fármaco es que inhibe la acción de la lipasa pancreática. La lipasa pancreática es una enzima que forma parte de los jugos digestivos que ayuda a digerir la grasa. Claro, lo que sucede es que al tomarte este fármaco, como inutilizas la lipasa, no puedes digerir correctamente la grasa y por tanto esa grasa que no absorbes y esas calorías que te ahorras. Al final la consecuencia es que pierdes peso.
Este fármaco en concreto está disponible en dos dosis, lo que comentaba, la dosis alta que necesita receta, que son 120 miligramos al día, y la dosis baja que se vende sin receta, que es de 60 miligramos al día. Los más avispados ya os estaréis imaginando que es muy fácil comprarte el que va sin receta de 60 miligramos y tomarte dos pastillas en vez de una. De hecho, me consta que esto lo hacen muchos pacientes. Pero bueno, como siempre, echa la ley, echa la trampa. En cuanto a su eficacia, os cuento, es un fármaco relativamente, y no relativamente, lo cierto es que es un fármaco poco eficaz, ¿vale? Los estudios, en los mejores casos, nos dicen que ayuda a perder una media de 3-4 kilos, lo que viene a ser un 3% de peso, ¿vale? Y esto, ojo, a dosis de 120 miligramos, porque este es uno de esos fármacos que tiene un efecto que llamamos dosis dependiente. Es decir, cuando tomas los 120 puedes perder 3 kilos, pero si te tomas 60 miligramos pierdes menos peso. Importante y de aquí la diferencia que entre el fármaco con receta y el fármaco sin receta. Pero lo más importante de este fármaco son sus efectos secundarios, que por desgracia son bastante molestos y aunque en la mayoría de los casos no son graves, supone que la mayoría de gente abandone el tratamiento por su cuenta. Y este digamos que es el talón de Aquiles del Orlistat, que la mayoría de pacientes, por mucho que vengan pidiéndote el fármaco, casi rogándote que por favor les des el Orlistat para adelgazar, al final son ellos mismos quienes acaban dejándolo porque se dan cuenta de que se sienten mal. ¿Eh? Básicamente lo que provoca es, ya os podéis imaginar que si no absorbes la grasa, y la grasa es aceite, hablando claro y mal, lo que hace es que cagues aceite. Y eso, además de ser bastante desagradable, de provocar molestias a nivel de dolor abdominal, de provocar muchos gases, incluso en los peores casos puede llegar a provocar incontinencia fecal. Ya os hacéis una idea que no vale la pena perder 3 kilos a cambio de ir cagándote por las esquinas, ¿eh? Eso yo creo que lo tenemos todo claro. Esto, digamos, un poco en cuanto a los síntomas que más puede percibir el paciente de entrada, porque luego también tenemos ciertos efectos secundarios más metabólicos, más nutricionales. Y aquí yo destacaría sobre todo que si se toman a la larga pueden provocar déficit de vitaminas liposolubles. Claro, hay algunas vitaminas cuya forma química es la grasa. La vitamina D, por ejemplo, no deja de ser un derivado del colesterol, es decir, una grasa. Obviamente, si tú no eres capaz de digerir la grasa, pues tampoco vas a poder absorber estas vitaminas. Y si tomas el tratamiento muy a largo plazo, pues puedes tener déficit de las vitaminas liposolubles y acabar teniendo otros problemas. Pues, por ejemplo, si habláramos de la vitamina D, pues podrías tener problemas óseos, ¿no? La vitamina D, sabéis que ayuda a calcificar el hueso, pues podrías tener un riesgo de osteoporosis y, por tanto, de fractura mayor que el que te corresponde para tu edad, ¿vale? Así que esto, en resumidas cuentas, sería el Orlistat, un fármaco que por supuesto es seguro, ¿eh? Esto sí que tenemos que estar plenamente tranquilos de que un fármaco tan antiguo, aprobado por la agencia española, tiene un riesgo-beneficio favorable. Por supuesto, siempre y cuando lo indiquemos bien. Esto no va a ser así para todo el mundo. Pero en general, si lo utilizamos con cabeza, si lo utilizamos con supervisión médica y hacemos las cosas bien, pueden ser mayores los beneficios que los riesgos. Lo malo, pues ya lo he dicho, que no es excesivamente eficaz y que además la mayoría de gente lo acaba dejando por su cuenta por las molestias. Y yo creo que con todo este resumen os hacéis una idea de por qué el Orlistat es un fármaco caído en desgracia. A día de hoy prácticamente nadie lo utiliza. Yo creo que lo he recomendado, lo habré recetado pues ¿qué llevo? Terminé la especialidad de endocrino en 2014, la empecé en 2010, pues llevo 12 años, ¿vale? Y yo lo habré recetado 2 o 3 veces, no más. Y siempre ha sido a petición del paciente, porque me lo ha dicho una amiga, porque me lo ha dicho no sé quién, y obviamente valorando bien, pactando bien con el paciente, expectativas, pros, contras y demás. Esto siempre hay que hacerlo. Bueno, ahí lo dejo para quien pueda interesar. Ya conocéis un poquito mejor el Orlistat. Vamos a pasar ahora a hablar del segundo fármaco, que este sí que ha provocado realmente un boom en la farmacopea, tanto de la diabetes como de la obesidad,
que es el liraglutide. La marca comercial a día de hoy, la que utilizamos para la obesidad, es el Saxenda, ¿vale? Como os digo, es un fármaco que inicialmente utilizábamos para tratar la diabetes y de hecho aún lo utilizamos, pero a dosis menores, a dosis de 1,8 miligramos y a dosis de 3 miligramos es el famoso Saxenda que utilizamos para perder peso. Este es un fármaco con un mecanismo de acción bien diferente del Orlistat, ya que se trata de una hormona digestiva. Bueno, podríamos decir que es un primo de la hormona digestiva, porque al final no deja de ser una hormona sintética muy parecida a un grupo de hormonas que fabrica el intestino en respuesta a la comida. Para simplificarlo un poco, cuando comemos, nuestro intestino recibe la señal de que hay comida, la señal de que se ha dilatado porque está lleno de comida, y en respuesta a esto fabrica una hormona que llega a nuestro cerebro y le dice que ya estamos saciados, que ya hemos terminado de comer. Y por tanto el cerebro pues, activa todos los mecanismos de saciedad. Te da la sensación de que tienes la barriga llena, te dice que ya no tienes que comer más. Bueno, en definitiva, la respuesta normal a una ingesta. Claro, si yo esta hormona soy capaz de sintetizarla en el laboratorio y me la pincho, porque el liraglutide es una hormona que se pincha en una dosis al día, un pinchacito al día muy pequeñito, es un pinchazo del estilo insulina que apenas molesta. Pues claro, si yo me pincho esta hormona que tiene ese efecto de provocar, de activar los mecanismos de saciedad, pues por un lado me paso el día con menos hambre y además aumentará mucho la saciedad en respuesta a una comida de tamaño normal, incluso pequeño. Y aquí es donde el liraglutide tiene su beneficio. Es un fármaco anorexígeno. Provoca que el paciente coma menos porque tiene menos apetito. Y si el paciente realmente lo consigue, pues obviamente lo tiene facilitado porque tiene menos hambre, pues por supuesto que acaba perdiendo peso. Más detalles sobre el liraglutide. Como os decía, es una inyección al día. Y en cuanto a su eficacia, en este caso sí que es un poco más eficaz que el Orlistat. Bueno, un poco, un mucho, ¿eh? Lo cierto es que a día de hoy es el fármaco, no tenemos estudios comparativos entre todos los fármacos y por tanto no lo podemos decir a ciencia cierta, pero a priori es el fármaco más eficaz para perder peso. Incluso aún y así, no os penséis que es ningún fármaco milagro. Los estudios nos dicen que como máximo se puede perder un 4, 6, creo que hay algún estudio que nos dice que hasta un 8% de peso más que con placebo. Es decir, si pesas 100 kilos y con placebo vas a perder 3 o 4 kilos, pues esto te ayuda a perder otros 6 o 8 kilos, ¿vale? Aproximadamente. Y tampoco quiero ser muy estricto con esto de los números, porque esto es algo que me preguntan siempre, ¿eh? ¿Cuánto peso se puede perder? Doctor Antonio, por favor, dime, pero voy a perder 5, voy a perder 20, porque yo quiero perder 20. A ver, tenéis que saber que la eficacia de un fármaco, y más todavía en la eficacia real, en el mundo real, que esto ya no se llama eficacia, sino que se llama efectividad, la efectividad en el mundo real no depende tanto del fármaco, los kilos que vas a perder no dependen tanto del fármaco en sí, sino de lo que tú consigas gracias al fármaco. Si ese fármaco te ayuda mucho a controlar el apetito y ese era tu talón de Aquiles y el resto de cosas las sabes hacer bien, pues probablemente te sea muy eficaz. Si por contra tú ya eras de los que pueden pasar sin comer, no comes mucho, pero por ejemplo comes mal o te das atracones cuando tienes ansiedad, pues probablemente el fármaco te ayude poco. Obviamente dependerá de otros muchos factores, si haces ejercicio, si no, de lo motivado que estés. Como os digo, el fármaco es solo uno de los factores implicados en la pérdida de peso, ni mucho menos podemos deducir la eficacia a partir del propio fármaco. De hecho, ya os digo yo que lo utilizo con relativa frecuencia. La pérdida de peso es increíblemente variable. He visto gente que me ha perdido 50 kilos con el Saxenda. La semana pasada tuve una paciente que me había perdido en 3 o 4 meses 25 kilos. Es una barbaridad. Esto no lo podemos conseguir de ninguna otra manera. Bueno,
de forma habitual. Es cierto que a veces nos llevamos sorpresas y hay pacientes que pierden una cantidad de peso increíble, no sabemos ni cómo. Por desgracia, no son la mayoría. Pero ojo, porque también he visto gente que me ha perdido 2 o 3 kilos, incluso gente que me ha aumentado de peso al tomar el Saxenda. De hecho, os voy a contar, esta historia la cuento siempre, la paciente que más me llamó la atención era una mujer, de unos 40 y pico, 50 años, que me aumentó 2 o 3 kilos, tampoco mucho, pero aumentó peso, en tratamiento con el liraglutide. Cuando me vino la consulta, me dijo: doctor, estoy muy cabreada porque este fármaco no es lo que me habían dicho, esto es una mierda, no funciona para nada. A mí me han dicho que me quitaba el hambre y, hombre, sí, pues un poco sí que me quita el hambre y en vez de poder comerme 10 croquetas, pues me como 6, pero me sigo pudiendo comer las croquetas si me esfuerzo. A ver, alma de cántaro, por supuesto que puedes seguir comiéndote las croquetas. Si tú te esfuerzas y pones toda tu energía en poder comer más y más, incluso no te hace falta ni eso. Si no estás suficientemente motivado y no consigues con toda tu fuerza controlarte, es imposible que este fármaco te ayude, porque la eficacia no depende del fármaco. De nuevo, repito y que quede claro que la eficacia depende de lo que tú consigas hacer cuando tengas ese efecto funcionando en tu cuerpo, ese efecto saciante. ¿Vale? Por último, en cuanto a los efectos secundarios, este es un punto fuerte del liraglutide porque realmente ha demostrado que, además de ser un fármaco que pierde peso, ha demostrado que es un fármaco que lo logra ofreciendo salud. Hay un gran estudio, ahora no voy a acordarme del nombre, me cachis que no me lo he apuntado, pero hay un gran estudio que yo vi cómo lo presentaban en directo del liraglutide en el Congreso Americano de Diabetes de 2014, 2015 creo que fue, un estudio, un montón de años de seguimiento con miles y miles de pacientes, en el que directamente los pacientes que tomaban liraglutide y controlaban el azúcar, eso sí era un estudio para diabetes, se morían menos que pacientes que estaban controlados al mismo nivel, es decir, igual de bien controlados, con otros fármacos. Es decir, es un fármaco que a priori mejora la supervivencia, porque mejora un montón de aspectos más, además del peso. Mejora la insulina-resistencia, mejora los triglicéridos, tiene un montón de beneficios. Incluso a nivel de complicaciones de la diabetes, parece que protege los ojos, protege los riñones. En resumen, es un fármaco realmente muy bueno, pero por supuesto, no todo van a ser ventajas. También tiene sus efectos secundarios. El que más vemos en el día a día son las molestias gastrointestinales. Pues hay a quien le estriñe, hay a quien le da un poquito de dolor abdominal. Las primeras semanas puede dar también muy frecuentemente sensación de náuseas, incluso vómitos. Básicamente, al tratarse de un fármaco que de alguna manera sacia y tiene efectos intestinales, pues la mayoría de efectos secundarios vienen por ahí. Por suerte, la mayoría son leves, se quitan en el tiempo y no hay mayor problema. Ahora bien, incluso hay quien dice, y esto es otra anécdota divertida, no me acuerdo qué médico fue el que lo comentó también en un congreso, que se preguntaba, lanzó al aire la hipótesis de si estas molestias digestivas realmente las podíamos catalogar de efecto secundario o incluso realmente, directamente, eran un efecto primario. Es decir, cuando tienes náuseas comes menos y por ahí adelgazas. Obviamente esto no sería la solución porque es muy desagradable, pero bueno, ahí dejo la hipótesis que quizás realmente son los propios efectos secundarios los que ayudarían a conseguir el objetivo. Por último, y con esto ya acabo con el liraglutide, os preguntaréis si tiene algún efecto secundario grave. En teoría, un poco con la boca pequeña, os digo que no. En los estudios, hasta la fecha, hasta donde yo sé, no hay ningún efecto grave conocido. Inicialmente se habló de si podía tener alguna asociación con un riesgo de pancreatitis aguda, problema que es realmente muy grave. Pero es cierto que en el seguimiento a largo plazo, el seguimiento post-comercialización y estudios más a largo plazo, parece que eso eran unos casos aislados y no hemos encontrado realmente una asociación estadística entre la pancreatitis y el liraglutide y otros primos hermanos que forman parte de los análogos de GLP-1. O sea que en principio debemos estar tranquilos, es un fármaco que en resumen
casi diría yo que es de los mejores que tenemos para tratar la obesidad. No solo este, sino el resto de la familia. Como a día de hoy es el único aprobado para la obesidad, pues nos tendríamos que quedar con este. Y obviamente, pues el riesgo-beneficio, aunque no lo tengamos a ciencia cierta valorado en un estudio, parece mejor que el Orlistat. Y vamos a pasar ya al último fármaco que os quería comentar, que es, como os decía, la combinación de dos fármacos. La naltrexona, que es un antagonista del receptor opiáceo, ¿vale? Sería un poco de la familia de la metadona y similar, pero bueno, no os asustéis porque no tiene nada que ver, por supuesto ningún efecto. La combinación de naltrexona y bupropion, que es un antidepresivo inhibidor de la recaptación de dopamina y noradrenalina. ¿Sabéis que los famosos antidepresivos son los inhibidores de la recaptación de serotonina? Pues este se utiliza de inhibir la recaptación de otros neurotransmisores, ¿vale? ¿Y cuál sería el efecto principal, el mecanismo de acción de esta combinación de fármacos? Que, por cierto, el nombre comercial es Mysimba, M-Y-Simba, es el nombre registrado. Pues su efecto ni es a nivel digestivo, ni es a nivel de hormonal, ¿no? Digamos, conectando el intestino con el cerebro, sino que es directamente a nivel del sistema nervioso central, es decir, a nivel del cerebro. Lo que consigue es, pues, por medio de alterar esos dos receptores, el receptor opiáceo y el receptor relacionado con la dopamina, consigue disminuir el apetito. De nuevo, es un fármaco anorexígeno, es un fármaco saciante. Así que a nivel de resultado, a nivel de efecto, es similar al Saxenda, si bien el mecanismo por el cual lo consigue es completamente diferente, ¿vale? Igual que también es diferente la forma de administración. En este caso, se toma vía oral, son 2 pastillas al día. Y en cuanto a la eficacia, andaría ahí con el liraglutide. No podemos decir que esto sea cierto porque no tenemos estudios comparativos, pero los estudios que tiene el Mysimba, que también tiene un buen respaldo científico, como todo fármaco que se precie, nos dicen que se puede perder en torno al 4-5% de peso, porcentaje de peso, más que con placebo. Claro, uno me diréis, pero es que con Saxenda me has dicho que había un estudio que demostraba 8 y este hay otro estudio que el máximo que demuestra creo que es 5 o 6%. Os recuerdo, la eficacia no depende del propio fármaco. Y de hecho, esto explica la gran variabilidad que tenemos entre estudios. ¿Por qué en un estudio me pierden el 3% y en otro me pierden el 8%? Porque en ese estudio, además de dar el fármaco, han complementado con medidas adicionales de dieta, ejercicio, seguimiento y demás. Y probablemente la magnitud de la pérdida de peso va a depender de todas esas otras medidas y no tanto del fármaco. Obviamente sabemos que el fármaco ayuda porque para eso han comparado dos grupos dentro de cada estudio y sabemos lo que se ha perdido con placebo, les han dado un fármaco de mentira, y lo que se ha perdido con el fármaco real. Es decir, sabemos que funciona más que placebo. Pero como no tenemos un estudio en el que con las mismas medidas generales de dieta se hayan comparado el Saxenda y el Mysimba, no podemos decir que uno sea más eficaz que el otro. Así que yo me quedaría con que a priori son relativamente igual de eficaces. El punto negativo, por desgracia, lo que sucede con el Mysimba es que al ser un fármaco que actúa directamente en el sistema nervioso central, podríamos decir que es un fármaco un poco más sucio, ¿vale? Lo que sucede es que, pues, por ejemplo, no se puede tomar junto a otro fármaco opiáceo porque estamos atacando el mismo receptor, y no se puede tomar junto a otros antidepresivos por el mismo motivo. No puedes tomarte dos fármacos, digámoslo así, que actúen en el mismo sitio, sino al final se molestan entre ellos y lo único que provocan es más efectos secundarios. Por otro lado, también hay algún riesgo de que si sube la presión arterial, si puede provocar hipertensión intracraneal, si puede provocar algún tema psicológico psiquiátrico. Bueno, al final son riesgos menores. Como os he dicho en el caso del liraglutide, en teoría, si indicamos bien el fármaco, si lo utiliza quien lo tiene que utilizar y bien utilizado, los beneficios siempre van a superar a los riesgos.
Por tanto, es un fármaco perfectamente válido para tener en nuestro arsenal. Es cierto que, digamos, yo creo que la tendencia, como decía, hay un boom de todo, no solo del liraglutide, sino de todos los análogos de GLP-1, porque los utilizamos para la diabetes, porque los utilizamos para la obesidad. Ha habido ahí un boom importante, ¿eh? Y todos tenemos un poco el sesgo, la tendencia a preferirlo. Quizá, ya os digo, es más una moda, una fama, que una evidencia científica real. Pero lo cierto es que los números no engañan y a día de hoy el fármaco más utilizado para la obesidad es el Saxenda o sus primos hermanos, ¿vale? Como punto adicional que no he comentado está también el tema de los precios, que al final todos estos fármacos te los tienes que pagar de tu bolsillo, ¿eh? La Seguridad Social no cubre ninguno de ellos con la indicación de obesidad y por tanto te los tienes que pagar. Así que para haceros una idea, no voy a decir los precios exactos porque no me los sé y realmente es que me da exactamente igual, pero sí que podemos orientar un poco la gama de precios, ¿eh? De forma que el precio mensual del Orlistat oscila en torno a los 80 euros. El precio mensual del liraglutide está en torno a los 300, creo que son 280 y pico euros al mes, con una dosis plena de 3 miligramos. Si tomas menos dosis, pues tendrás menos efecto, pero también es más barato. Y el precio del Mysimba está en torno a los 100, ahora no recuerdo si son 130, 150 hasta 160, pero bueno, ya os hacéis una idea que son más o menos unos 100 euros menos que el liraglutide. Bueno, ahí lo dejo. También a destacar la diferencia de que tanto Orlistat como Mysimba son fármacos orales, mientras que el liraglutide es pinchado. Ahí dejo las diferencias. Yo de vosotros tampoco me obsesionaría con si uno es mejor, si otro es peor. Básicamente lo que quiero es que tengáis un poco el panorama global en la cabeza y a partir de aquí, con esta información, entonces ya sí que vayáis a un médico, os informéis en el tú a tú con todos los detalles y sabiendo bien qué beneficio y qué riesgos os puede provocar en vuestro caso determinado. No lo que dice el estudio, que se ha demostrado con 1000 pacientes, no. Y en mi caso personal, con estos pros y con estos contras, con este estilo de vida que tengo yo, ¿cómo me va a ayudar el fármaco? Esa es la gran pregunta que deberíais hacerle a vuestro profesional de confianza. Y queridos amigos, iba a acabar el capítulo con una reflexión sobre los fármacos, sobre cuándo están bien indicados, cuándo deberíamos y cuándo no deberíamos utilizarlo, y un poco también hablando de el mal uso que muchas veces le damos a estos fármacos. Ojo, tanto los pacientes como los médicos, aquí en tono de mea culpa, porque yo también soy el primero que muchas veces lo habré utilizado mal. Pero, ¿sabéis? Os digo que como ya llevamos media hora de capítulo, vamos a dejarlo aquí. No quiero tampoco alargarme mucho más. Lo voy a dejar para el siguiente, así que ya sabéis el título del octavo capítulo. Voy a hacer una reflexión sobre el uso que deberíamos y que no deberíamos darle a los fármacos para adelgazar. Así que con esto termino. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias a los que me dejáis valoraciones positivas y a los que compartís para que llegue a más gente. Os vuelvo a recordar que tenéis el canal de Telegram para preguntarme todas las dudas que queráis. Y nada más, lo dejamos aquí. Un abrazo.